El águila y el oso. Reportajes de la Guerra Fría. Lugar y fecha de origen, Chile, 1973. El único presidente marxista del mundo elegido libremente es derrocado por un golpe militar. Voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino. 3 años antes, en 1970, el cantante de música folclórica chilena, Víctor Jara, cantaba acerca de la revolución, una revolución pacífica, la primera de su tipo. Sin armas, sin un ejército guerrillero, la izquierda chilena había alcanzado el poder. En Chile, la democracia más antigua de América Latina, y lo habían logrado democráticamente. En septiembre de 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer líder marxista en alcanzar el poder a través de la libre elección. Cuba, Fidel Castro In Cuba, Fidel Castro tuvo que luchar con las armas en la mano, had to fight arms in hand porque no había otra salida. because there was no other way to do it. En Chile hemos usado el camino legal. And in Chile we have followed the legal channels. That's the difference. Allende ganó por un estrecho margen, algo común en Chile. Pero incluso antes de su toma de posesión, poderosos oponentes ya cuestionaban el derecho de Allende a gobernar. Now we have one country in the Western Hemisphere, Cuba, that is exporting revolution, and we didn't want another one, Chile, doing it. Richard Nixon estaba comprometido en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Henry Kissinger, su secretario de Estado, le dijo una vez: "No veo por qué tenemos que quedarnos esperando y observando a un país volverse comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo". Sin embargo, cuando Salvador Allende asumió el poder, puso muy en claro que creía que su misión era llevar a Chile al socialismo. Un hijo de la clase media alta, Allende se convirtió en el favorito de la clase pobre y trabajadora. Decía que muchas personas tenían hambre porque la riqueza del país había ido a parar a una minoría de chilenos y a las manos de compañías extranjeras poderosas. Las compañías estadounidenses dominaban la economía chilena. Las empresas petroleras, la compañía de teléfonos y el 80% de la industria de cobre del país, la fuente de ingreso más grande de Chile, eran de Estados Unidos. El programa de gobierno de Allende exigía entregar los grandes negocios a manos chilenas. Pero lo que sí es fundamental que se entienda, But what should be really understood que este país is that this country no será base de ningún país, will never become the basis of any other country. solo base de Chile para los chilenos. It's only the basis of Chile for Chileans. Ni base norteamericana ni base soviética. Neither Russian nor North American basis. Allende played it very cleverly. He played it as a Chilean would rather than as a Cuban would, the Chileans being, frankly, less volatile than the Cubans, I would say. But on the other hand, there wasn't any question about his turning all the screws that he possibly could in the direction of making Chile a Marxist state. En noviembre de 1971, Fidel Castro llegaba a Chile. Mientras el líder cubano recorría el país con Allende, Richard Nixon vio que sus más nefastas predicciones se hacían realidad. I remember months before Allende came to power in 1970, an Italian businessman came to call on him in the Oval Office. And he said, if Allende should win the election in Chile, and then you have Castro in Cuba, what you will in effect have
in Latin America is a red sandwich. And eventually, it'll all be red. Para cuando Salvador Allende celebraba su primer año como presidente, había nacionalizado la compañía de teléfonos estadounidense ITT. Algunas semanas después, el gobierno asumió también el control de las compañías de cobre. I knew that was coming. All you had to do was to read his campaign speeches. Nixon contraatacó moviéndose calladamente para interrumpirle los préstamos a Chile. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. Al agotarse los créditos, la industria chilena comenzó a deteriorarse. Los negocios estadounidenses dejaron de suministrar repuestos para la maquinaria que impulsaba la economía chilena. Los precios se alzaron y la frustración creció. Los chilenos debían hacer fila para adquirir los escasos alimentos y materia prima. Tras 2 años, el experimento socialista de Allende parecía estar fracasando. Hubo huelgas. Las esposas chilenas marchaban en protesta por el gobierno de Allende. Manifestantes a favor y en contra de Allende peleaban en las calles de Santiago. Los carabineros, la policía militar chilena entraba en acción. Allende no cedía terreno. En noviembre de 1972, Fidel Castro estaba de regreso en Chile. Castro se dirigió a los partidarios de Allende al dar un discurso en el Estadio Nacional de Fútbol. ¿Quién ha aprendido más en este último año?, preguntó. ¿Los fascistas que se oponen a este gobierno o ustedes? Nosotros, respondió la multitud, pero Castro les ripostó, no, pero ellos sí. No muy lejos del estadio, los manifestantes en contra de Allende se habían lanzado a la calle. En el estadio, Allende tomó el podio, donde diría: la única manera que me saquen de mi cargo antes de que se acabe mi mandato es que acribillen mi cuerpo a balazos. El águila y el oso regresará en un momento. Para 1973, su tercer año al mando, Salvador Allende perdía apoyo de la derecha y la izquierda política. La milicia mostraba indicios de que había perdido la confianza en él. El ejército había comenzado a asediar y arrestar a los partidarios de Allende. La izquierda se impacientaba, insistiéndole a Allende que presionara al ejército. Allende les dijo a sus asesores más cercanos que planeaba solicitar un plebiscito, un voto nacional para determinar si los chilenos aprobaban sus debilitados programas. Pero no hubo plebiscito. El 11 de septiembre, la milicia chilena se lanzó a derrocar al gobierno de Allende. Con tanques que se dirigían al Palacio Nacional, Allende se negaba a renunciar y permanecía fiel a su promesa de defender la democracia chilena con su propia vida. Desde su oficina hizo su última alocución por radio. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Poco después, el Palacio de la Moneda ardía en llamas y Allende estaba muerto. Muerto por los soldados que irrumpieron en el palacio o por sus propias manos, el hecho siguió siendo un asunto polémico. En los días siguientes al golpe, los soldados detuvieron enredadas a miles de chilenos. Trabajadores, estudiantes,
políticos y artistas fueron arrestados y encarcelados. El cantante folclórico Víctor Jara fue capturado y torturado. Le fracturaron las manos y luego lo asesinaron. Muchos fueron llevados al Estadio Nacional de Fútbol y encarcelados allí. I saw quite a lot of brutality. I've seen a man with 3 men with guns on him, and then disappearing for a little while into the shade at the back of the stadium, into a room at the back of the stadium, and then we saw somebody, just could make him out, being carried out. Richard Barbour y Adrian Johnson, ciudadanos británicos, también fueron encarcelados en el Estadio Nacional. The second morning we were there, guards came in, told us to stand against the wall, and presented brooms to a number of us. One broom was presented to me. I paused for a moment, but thankfully I accepted the broom and started to sweep. Another British fellow there said, "I'm British, I'm here for no reason at all, I refuse to do this." He was pulled down from the bench he was standing on. We'd all been instructed to stand on the bench. He was rifle-butted in the back and then very hard in the stomach. And these are by carabineros who may ultimately be decent men, but they've been turned on to a sort of rich diet of xenophobic and hatred of all foreigners. They've been told it's the foreign extremists, it's the foreigners who are responsible. Después de 128 años de democracia, Chile se había convertido en una dictadura militar. Continuaban los arrestos y las desapariciones, mientras los generales que habían planeado el golpe consolidaban su poder. ¡Atención presente! Su líder era Augusto Pinochet, quien había sido comandante supremo de las Fuerzas Armadas bajo el gobierno de Allende. En lo político, el futuro de Chile. As far as politics are concerned, Chile will have to continue being what it has always been, a democratic, freedom-loving country, with freedom to worship, to think, to work. Not a normal democracy. It must be strong Para reprimir toda acción que vaya a to tratar repress anything which might try to destroy this idea of democracy. En Santiago, los cuerpos flotaban cada mañana en la corriente del río Mapocho, tras ser asesinados la noche anterior. En total, se estima que más de 30.000 personas fueron asesinadas durante el golpe. Las ruidosas protestas y los debates abiertos eran reemplazados por un enorme y temeroso silencio. Los partidarios de Allende que no habían sido asesinados o capturados pasaron a la clandestinidad. El águila y el oso regresará en un momento. El águila y el oso. El 28 de septiembre de 1973, 17 días después del golpe militar, el pueblo chileno rompió su silencio. Salieron a las calles de Santiago por el funeral del poeta Pablo Neruda. Neruda fue ganador del Premio Nobel y uno de los izquierdistas más sinceros de Chile. Sus últimos días habían sido dolorosos. El poeta estaba en cama muriendo de cáncer para el momento del golpe. Los soldados asediaron su casa y lo sacaron de la cama para poder registrar las sábanas. Su médico había desaparecido tras ser arrestado y encarcelado como partidario de Allende. El poeta moriría 12 días más tarde. Su funeral fue la última protesta masiva en Chile en los 10 años siguientes.